Sin duda, Romanos 8:28 resume una de las promesas más hermosas que hallamos en el Nuevo Testamento. La idea de que todo en nuestra vida está operando de acuerdo a un plan perfecto, de acuerdo a la voluntad de Dios, anima, consuela y fortalece nuestros corazones. He tomado la escritura en la Nueva Versión Internacional donde dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Hay una condición para el cumplimiento de esta promesa, y si tú estás viendo este video, si tú estás conectado con esta predicación, quiero creer, quiero pensar que cumples con el primer requisito para que esto se cumpla en tu vida, que es amar a Dios. Para los que aman a Dios, descubrimos en el proceso de nuestra vida que todo está trabajando y operando para nuestro bien. Y cuando consideramos nuestro pasado, podemos ver que la mano de Dios ha estado presente, guiando nuestros pasos en el camino, trayéndonos a Él de vuelta, ordenando nuestro caminar, de tal manera que podemos ver y decir: la buena mano del Señor nos ha guiado hasta este día. Y precisamente saber que nuestra vida está en las manos de Dios es lo que nos puede dar una perfecta seguridad. Vivimos en un momento en la historia en que la inseguridad reina en todos los ambientes, en la sociedad. Ese es uno de los principales problemas, y lo que Dios nos ofrece es una completa seguridad en Él. Saber que nuestra vida está en sus manos, que Él está guiando nuestros pasos, que Él ordena nuestro camino, nos da seguridad y confianza en la bondad, en el amor de nuestro Padre Celestial. Y de igual manera también, en un nivel, hablando de una manera espiritual, las personas resienten no solo la pandemia, sino todo lo que esto ha traído a la vida de la sociedad, las limitaciones sociales especialmente, que ha incentivado ese sentimiento de inseguridad. Venimos ante la presencia de Dios porque hemos hallado refugio, consuelo y fortaleza en su amor. Y estamos seguros, te lo quiero decir así, que la verdadera seguridad se encuentra en nuestra relación con Él. En una buena relación con el Señor hallaremos seguridad para nuestras almas. Por eso debemos volvernos a Él siempre. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que al leer las Escrituras descubrimos algo: que Dios tiene un plan perfecto. Esto tú lo debes saber. Debes estar consciente que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. ¿Y cómo podemos nosotros estar tan seguros para decir que existe un plan perfecto? Bueno, las Escrituras son las que nos enseñan y nos guían, son las que iluminan nuestro camino. La palabra es como el faro de luz, es la lámpara en nuestro caminar que día a día nos enseña, y los que hemos caminado por quizás más tiempo que otros, podemos dar testimonio, podemos asegurar que esto es verdad, que Dios tiene un plan perfecto, que incluso, vamos a leer las Escrituras, nos va a sorprender cuando inició este plan. Por eso estoy seguro que cuando los hombres olvidan a Dios y le dan la espalda a Dios y deciden vivir una vida fuera de Dios, fuera de su camino y de su voluntad, entonces ocurre algo con ellos. Curiosamente, las personas que le temen a Dios no le temen a nada, y las personas que no le temen a Dios regularmente le temen a todo. ¿Qué descubrimos en estas Escrituras? Lo vamos a ver. En principio, solo para dar una idea, es notorio el amor, la gracia, la soberanía de Dios establecida desde la eternidad, mucho antes de la creación. Así que te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, y empezaremos a leer en el versículo 3. La fe viene por oír, pero te invito que
en este momento lleves la lectura también en la Biblia. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí la bendición y el favor divino está establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En este momento es cuando aclaramos dónde empezó este plan. La Escritura, verso 4, nos dice, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces esto habla de una creación, de una visión de cada uno de nosotros, donde Dios, al ver nuestra respuesta al Evangelio y la obra de su Espíritu tocando nuestros corazones, respondiendo a su llamado, Dios determinó, como dice aquí, desde antes de la fundación del mundo nos escogió y marcó un sentido a nuestra vida. Nos dice el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5 nos muestra como la base, el fundamento de toda esta obra. Dice, en amor. Habiéndonos predestinado, señalado un destino, para ser adoptados, para llegar al punto donde nosotros, reconociendo a Jesús, reconociendo a nuestro Padre Celestial, arrepintiéndonos de nuestros pecados, hemos venido a ser considerados, llamados, tener el honor de ser reconocidos como hijos de Dios, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y el versículo 5 se vuelve otra vez muy interesante señalar esta línea, según el puro afecto de su voluntad. En palabras muy sencillas sería porque Él lo quiso, nada más porque Él así lo decidió. ¿Qué lo motivó? Bueno, el inicio del versículo 5 nos puede dar la idea, dice, en amor. Y esto hizo que Dios determinara desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, tomar a algunas personas, viendo la obra en sus corazones, y considerarlos como sus hijos y ser parte de su familia. El versículo 6 nuevamente nos da propósito porque dice que esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Y en esa gracia es que nos hizo aceptos en el amado. Los hijos de Dios hemos venido a ser aceptados por Dios. No somos hijos rechazados, no somos hijos abandonados, somos hijos amados y aceptados. Aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que lo ha reconocido, viene a ser una persona aceptada por Dios. Ciertamente estuvimos lejos de Él, vivimos en las tinieblas, nos apartamos de Él, pero en su gracia y en su amor, Dios nos ha llamado, nos ha reconciliado con Él y nos ha dado este honor de ser aceptados, amados, bien recibidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él precisamente somos aceptados porque en Él está nuestra redención. Él dio su vida en un pago perfecto, en una ofrenda perfecta, que no le falta absolutamente nada, pagó por nuestra salvación. Su sangre fue el precio. En el contexto de la Biblia entendemos que la ofrenda de la sangre en el Antiguo Testamento señalaba ese momento en que el Hijo de Dios vendría como el Cordero de Dios para ser la ofrenda perfecta que limpia nuestra vida de todo pecado, que nos hace aceptables, amados, delante de nuestro Padre. Él nos ve santos, nos ve apartados para Él y nos ve dignos de ser amados, de ser considerados sus hijos. No se avergüenza de llamarse nuestro Padre. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente, esta palabra ahora ya no solamente es por la gracia, es por la riqueza de su gracia, la abundancia de su gracia, que tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados, y que esta gracia la hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí es donde Dios nos lleva a un terreno de entendimiento y de comprensión espiritual. No es solamente un entendimiento superficial de la Biblia, no es que vamos a entender unas cuantas verdades, sino que ahondar en el plan de Dios, ahondar, investigar, considerar, estudiar esta parte de las Escrituras nos da un entendimiento, nos hace comprender a mayor profundidad cómo Dios ha intervenido en nuestra vida para ser nuestro Padre, para redimirnos y para encauzar nuestra vida dentro de su voluntad. El verso 9 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por supuesto que en Dios hay mucho misterio y no podemos presumir de conocer mucho, pero sí podemos decir que lo que entendemos en las Escrituras es que hay un plan perfecto trazado desde la eternidad y que en ese misterio de su voluntad, en esa gracia soberana, en esa voluntad que solo Él podía decidir, porque no tenemos nosotros algo en nosotros que motive y que provoque a Dios para amarnos. Dios nos ama porque Él es amor, porque Él decidió amarnos. Él determinó venir y revelarse a nuestra vida para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia y alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Entonces dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que a Él le agradó y lo que Él dispuso que fuera. Por eso es que Dios se ha revelado de la manera que se ha revelado. Muchas personas consideran, ¿y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no hizo lo otro? Y precisamente ocurre porque no conocemos las Escrituras, porque las ignoramos, las pasamos por alto, porque no leemos para estudiar, para meditar, para aprender, para que nuestra mente y nuestro corazón se renueve y se transforme. Y si leemos una vez, no alcanzaremos a entender. Estas Escrituras están para que nosotros leamos de día y de noche, meditemos de día y de noche, a fin de llegar a tener este entendimiento, esta comprensión espiritual. Porque nuevamente dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios lo determinó hacer así y así es. Dios determinó que fuera de la forma que es y así es. No escapa a su voluntad el propósito de Dios. Y nos dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Esto fue lo que Él se propuso. En un momento de la historia, reunir lo que está en el cielo con lo que está en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Son palabras claves que la Biblia utiliza para marcar los tiempos. Hay un momento en la historia de la humanidad donde Dios interviene para que los profetas den una palabra. Pero hay otro momento en la historia donde aparece el Hijo de Dios para darle cumplimiento a todas las profecías que fueron hechas antes de su nacimiento. Así que en el cumplimiento de los tiempos, dice, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. En Él también ahora viene parte de esta riqueza, de esta gracia maravillosa para decirnos que tenemos una herencia en Cristo. No somos desheredados, no somos personas que hemos sido abandonados y que no tenemos ninguna gracia, más bien la gracia vino a enriquecer nuestra vida. Nuestro Señor se hizo pobre para que con su gracia nosotros fuéramos enriquecidos. Y con esta gracia nosotros somos en abundancia y en plenitud sumamente bendecidos, bienaventurados, inmensamente felices por la gracia que Dios nos ha dispensado a través de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido predestinados, dice el versículo 11, nuevamente Dios ha marcado un destino, Dios ha marcado un camino, un propósito para sus hijos. Esto es evidente a través de las Escrituras. Hay una razón, hay un propósito por el cual Dios trazó todos estos designios. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
Señalemos, Dios hace conforme al propósito que Él trazó en la eternidad todas las cosas, según el designio de su voluntad. Como Dios lo trató, como Dios lo diseñó, como Dios lo propuso, así van a ocurrir las cosas. Y debemos hacernos una pregunta: ¿a dónde nos llevan estas escrituras? Porque es recomendable leerlo una vez, volver a leerlo, orar y pedir al Espíritu Santo, hacer nosotros primero un esfuerzo por entender, pero después rogar y decir: Espíritu Santo, enséñame. Ya hemos visto que Dios es el que enseña a sus hijos, que es el Espíritu de Dios el que viene a nuestra vida para iluminar nuestra mente y nuestro corazón, para que tengamos este entendimiento espiritual, que podamos percibir la intención y el propósito que ha tenido Dios desde la eternidad. Entonces, ¿qué hallamos en estas escrituras? Pues vemos la gracia, principalmente la gracia de Dios que nos asombra, un amor manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio, en la redención que Él hizo para perdonar nuestros pecados, quitar las culpas, darnos el honor de ser hijos, depositar en nosotros el Espíritu Santo y ser ahora participantes de la familia de Dios. Vemos a través de estas escrituras, evidentemente está la soberanía de Dios. ¿Qué decimos con la soberanía? Pues que Dios, disponiendo de su voluntad, hace las cosas como Él quiere. Las establece, las define, las traza según el beneplácito de su corazón y según el designio de su voluntad. No podemos decirle por qué lo haces, cómo lo haces, porque lo deberías haber hecho de esta forma. La soberanía de Dios está determinada según su propia voluntad. Y es evidente también que hay un plan y un propósito, trazados, ya lo dijimos, desde la eternidad. El propósito de Dios: Dios no nos amó en el momento que recibimos a Jesús. Dios no nos amó en el momento que decidimos rendir nuestra vida a Él. Dios nos amó no antes que nuestros padres nos concibieran y pudiéramos nacer, mucho antes de eso. En la eternidad es cuando Dios nos conoció, nos amó, nos predestinó para ser sus hijos. Entonces, claramente se ve que hay un plan y un propósito que comenzó en la eternidad. Pensar en esto nos da completa seguridad, porque ahora entendemos, Dios no está improvisando con nuestra vida. No es que nos hemos equivocado de una manera y ahora de otra manera y Dios ya no sabe qué hacer con nuestra vida. Dios ha tenido los tiempos, las sazones, todas las cosas en su mano, bajo su control. Así que no dudamos de la buena voluntad del Señor, no dudamos de su sabiduría y capacidad para dirigir los destinos de los pueblos, de las naciones, como de cada uno de sus hijos. Además, tenemos que recordar que Jesús murió para que estos planes se pudieran cumplir en nuestra vida. Por eso los propósitos de Dios son firmes, maravillosamente firmes, porque están establecidos en el fundamento eterno que es nuestro Señor Jesucristo, la roca de los siglos. Y esto nos lleva a entender también que nada puede impedir que se cumpla el propósito de Dios. Esto te debe dar alegría en tu corazón. Lo que Dios ha determinado de tu vida, nadie lo puede estorbar. Puede ser que nosotros lleguemos a estropear el plan de Dios, pero Dios habrá considerado aún nuestros errores para encauzarlos en su buena y perfecta voluntad. Este pensamiento, por supuesto, no es un permiso para que alguien diga: pues me voy a salir del plan y luego regreso porque ya lo entendí. No, estás entendiendo mal. El plan perfecto es apartados para ser hijos de Dios, santos y sin mancha en medio de una generación maligna. Entonces, si Dios tiene un plan perfecto, quiere decir que Él está en control de todas las cosas. Este es un pensamiento que a veces la mayoría de las personas tiene dificultad de asimilar. Dice: pero es que yo veo unas cosas, pero yo veo esto y yo veo lo otro. Y les cuesta aceptar esta verdad simple: Dios está en control
de todas las cosas. Y quiero explicar un poquito eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque en el plan de Dios, Él mandó, ya hemos señalado a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel que da su vida en un pago, en un rescate para salvar nuestra vida, para quitar la culpa, la mancha, el pecado, la condenación y presentarnos delante de Dios aceptos, amados, limpios, santos, sin mancha, dignos de ser amados por el Señor. En esta parte el enemigo trabaja mucho porque la mayoría de las personas no se consideran amadas, dignas, merecedoras del amor de Dios. Y muchos se preguntan, pero yo no entiendo por qué. Ya dijimos, esto solamente hay que aceptarlo, recibirlo, porque fue el designio de su voluntad, fue su beneplácito, fue lo que Él quería establecer. Y hemos señalado también que no es por nuestras buenas obras, nuestra justicia o porque nos estamos portando bien en la última semana. Dios estableció de una manera legal, estableció con su poder, con su fuerza y con la autoridad para establecer este plan. Esto está establecido delante de Dios. Este plan perfecto, Dios lo diseñó, lo planeó y lo ha llevado a cabo a través de la historia. Así que Dios es el que ha determinado todo esto porque Él está en el control de todas las cosas. Así que primero lleva a Jesús a la muerte, pero después interviene Él y nuevamente Efesios en el verso 19 del capítulo 1 nos dice, nos señala la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está usando de una manera muy amplia, muy grande, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Esto se manifiesta para los que creen, porque aunque hay un testimonio de Dios en la mente, el corazón, en la conciencia a través de la creación, incluso a través de la ley, la gente rechaza ese testimonio. Pero para los que creemos, hemos visto el poder de Dios manifestado en cada aspecto de la vida. Y según la operación de su fuerza, el verso 20 dice, todo esto, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Dónde se manifestó el poder de su fuerza? En Cristo, dice, resucitándole de los muertos. Jesús fue honrado por la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Pero Romanos 1 nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Así que el poder de Dios, la fuerza de Dios, la gloria del Señor se manifiesta plenamente, no solamente en la muerte de Jesús, sino en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de resucitarle de los muertos, dice, sigue diciendo el verso 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo puso sobre todas las cosas. El verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que lo ofrece como una ofrenda, lo resucita por el poder, la gloria de su fuerza, y ahora lo ha puesto en un lugar de distinción y de suprema autoridad. Lo puso sobre todo. Y nos sigue diciendo, y sometió, ahora nos dice el versículo 22. Ahora, Dios lo puso por encima, pero también hizo algo más. Sometió todas las cosas bajo la autoridad de Jesús. Podemos decir que, citando Hebreos, dice, pero no vemos todavía que todas las cosas están sujetas, y espero no sea conflicto. La declaración es, sometió todas las cosas bajo la autoridad de Jesús, sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta es la verdad que nosotros debemos entender. Misteriosamente hay aquí una excepción. Dos enemigos que ya están vencidos, pero que el Señor les ha dado un momento y una oportunidad. Uno de ellos es el diablo, que todavía se levanta contra Dios y todavía lucha en contra de Dios. Y el otro enemigo es la muerte, que también ya fue vencida por el Señor.
Estos dos son los que pareciera que no están sujetos, pero debemos declarar que todo lo sometió bajo sus pies. Y sigue diciendo, y lo puso por cabeza. Ahora Jesús es la suprema autoridad de todas las cosas. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí es donde la iglesia tiene su preeminencia, porque la iglesia es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que todo este proceso ocurre de acuerdo a un plan y a un propósito eterno. El mismo enemigo ha sido derrotado y él solamente llegará hasta donde Dios le permita. Y por eso la Escritura nos advierte que no le demos lugar al enemigo, porque nosotros podríamos abrir puertas para que el enemigo tome ventaja en nuestra vida, pero somos advertidos por la Escritura y el Espíritu Santo que no le demos lugar al enemigo. Así que la oración de Pablo, mi oración también es que Dios abra nuestros ojos, que Dios nos dé una comprensión profunda, espiritual, acerca de este plan maravilloso, donde Dios ha establecido un plan perfecto y nos está mostrando que Él es el que tiene el control. Y los hijos de Dios debemos aceptar esta verdad, debemos creerla con todo el corazón, aferrarnos a ella, porque en la medida que creemos, experimentamos el poder de la palabra de Dios. Que nuestros ojos sean abiertos para ver a Jesús por encima de todas las cosas, y especialmente ahora en un tiempo frente a las elecciones hay mucho temor, mucha inseguridad y debemos orar. En principio debemos orar que Dios ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para tener un entendimiento, nuevamente un entendimiento espiritual, de que nuestro voto va en favor de la vida, en favor del diseño de Dios, en favor del propósito de Dios. Y lo debemos dar a aquellos que representan de la manera más clara la voluntad de parte del Señor. El futuro de México se va a definir por aquellos que tengan un entendimiento más profundo y más espiritual de a quién van a dar el voto. Lamentablemente, la ignorancia y el partidismo, la división de los hombres orilla a que actúen de maneras que pueden ser contraproducentes en el futuro. Las elecciones nos deben llevar a nosotros a orar como lo hemos hecho por años, que Dios levante hombres y mujeres conformes a su corazón y que hagan un trabajo de gobierno, de servicio al pueblo para honrar a Dios y algo que se proyecte en el futuro para transformar la sociedad. No dejemos de orar entonces, de pedir a Dios que levante hombres y mujeres y que Él incline el corazón de los reyes, de los gobernantes a su voluntad, como está escrito, ¿verdad? No olvidemos las palabras de Jesús cuando se presentó con los discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ya lo hemos visto, cómo es real. Esas palabras que dijo Jesús ahora están explicadas en el capítulo 1 de Hebreos. Jesús entonces es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es aquel que gobernará, su reino no tendrá fin y Él establecerá el reino de su voluntad con sus hijos, con aquellos que le amaron y le respondieron y le siguieron hasta el final. En la cita de Hebreos capítulo 2, verso 9 dice, vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles cuando se hizo de carne y hueso como nosotros, coronado de gloria y de honra. Y así es como debemos ver a nuestro Señor, así es como lo debemos celebrar con nuestra alabanza, coronado de honra y de gloria, como nos dice el libro del Apocalipsis. Ya pasamos de la muerte, de los evangelios y pasamos por las cartas y el Espíritu Santo nos lleva a presentarnos a Jesús en el libro del Apocalipsis, vencedor, Señor de señores y Rey de reyes. Y como dice esta escritura, vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles cuando su vida se hizo como la nuestra, pero lo vemos coronado de gloria y de honra. Juntando estas dos ideas, Él tenía un plan perfecto y tiene, en segundo lugar, el control de todas las cosas,
podemos entonces dar el siguiente paso, entender que Él determinó. Por estas dos razones, Él llegó a esta consideración. Él determinó que en la vida de los que le aman, de aquellos que son sus hijos, todas las cosas iban a operar para bien de sus vidas, siempre y cuando cumplan con aquella condición, aquel pequeño elemento que se debe cumplir, que es amar al Señor. Cualquier persona dirá, bueno, pues todo ayuda bien, o como dicen las personas que no conocen la Escritura, pues por algo pasan las cosas, por algo, y esperemos que sea por algo bueno. Eso no opera en los hijos de Dios, porque los hijos de Dios deben saber, estar convencidos, seguros, que en la vida de los hijos de Dios todo opera para nuestro bien. Todo está trabajando para nuestro bien. Así que, porque Dios tiene un plan perfecto y porque Dios ha trabajado y ha determinado establecer su voluntad, Él en este plan perfecto, Él llegó a esta determinación, que todas las cosas operen para bien de sus hijos. Es como el decreto del rey. Todo va a trabajar para nuestro bien. Yo sé que al oír estas palabras muchas personas se lamentan y dicen, bueno, pastor, y entonces, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo no veo esto? ¿Y por qué yo he pedido esto? ¿Y por qué me pasó esto? Y entonces la verdad no los impacta en su corazón, no permiten que la verdad transforme su mente. Su mente está aferrada a la realidad presente, a su experiencia, y la escritura no tiene el poder de renovar su pensamiento, de ensanchar su corazón, su mente más allá de lo que han vivido. Por eso es que traemos la palabra de Dios para inspirar la fe. El justo vivirá por fe, y por aferrarnos y creer y aceptar estas palabras es que nuestra vida será transformada. Baste esta verdad. Todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman al Señor. La promesa de Romanos 8:28 en diferentes versiones enriquece nuestra perspectiva, porque habla de cómo todas las cosas obran, trabajan, colaboran, cooperan juntas, intervienen, contribuyen, concurren en un solo propósito: hacernos bien, de la mejor manera y en el mayor sentido de la palabra. Esto quiere hacerle bien a nuestra vida. Dios ha determinado que todo lo que pasa en nuestra vida está bajo ese propósito. Nos ayuda para bien. Y ahora te voy a dar 4 razones por qué las cosas trabajan para nuestro bien. Primero, debería ser suficiente el hecho de que Dios diga que es así. Entonces deberíamos aceptar con humildad y con confianza que si el Padre nos dice todas las cosas te ayudan a bien, es suficiente. Eso debería bastar. Pero creo que considerando las Escrituras, considerando que Dios trazó un plan desde la eternidad y considerando que Él está en el control de todas las cosas, debemos ahondar. Muchas veces lo que hace Dios es que en su plan perfecto Él determina una cosa. Y Salomón llegó a entender algo. Él dijo, la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria del rey es investigar ese asunto. No es violar la palabra ni es ir más allá de lo que está escrito. Sencillamente honramos a Dios cuando escudriñamos la palabra, porque entendemos lo que Él nos ha querido decir. Cuando no leemos, no escudriñamos, vamos a ser, toda la vida vamos a ser niños. Podemos tener canas, pero en las cosas espirituales seguiremos siendo niños, incapaces de entender los propósitos de Dios, incapaces de discernir, de entender, de comprender todo lo que Dios quiere hacer, cuando lo que Dios está buscando es un varón perfecto. Hombres y mujeres comprometidos con Él, hombres y mujeres que tienen el tiempo para Él, para amarlo, para honrarlo y para escudriñar su palabra. Así que te voy a dar 4 razones por las cuales Dios ha determinado que todo esto trabajará para bien en nuestra vida. La primera es porque en todo lo que nos pasa,
Dios tiene una oportunidad de revelarse y nosotros tenemos una oportunidad de reconocerle. Nos puede pasar como a Jacob. Durmió en un lugar y cuando soñó y vio una manifestación celestial, él dijo algo. Aquí está Dios y yo no lo sabía. Y nos pasa constantemente. Dios está presente, pero no lo sabemos, no lo vemos. Pero lo que debemos saber es, esto que yo estoy viviendo hoy es una oportunidad. Si es bueno o es una situación difícil, es un problema, lo que yo estoy viviendo es una oportunidad para que Dios se manifieste en mi vida. Y es una oportunidad para que yo lo pueda conocer aún más profundamente, que yo pueda ser renovado para ver a Dios, que Él está a mi lado, que Él está en este camino que yo estoy andando. Y si estoy atravesando por el fuego, la palabra me dice que Él estará conmigo y que la llama no arderá en mí. Y si paso por las aguas, no me van a anegar. Si paso por los ríos, estos no me van a ahogar, no me van a arrastrar, no me van a separar del Señor. Nada me puede apartar de su amor, porque en mi vida, no sé en la vida de otras personas, ya lo dije, cada uno vive por su propia fe. El justo vive por fe, confiado y seguro que al recibir la palabra, la tomamos como nuestro alimento, como nuestra herencia, nuestra fortaleza. Esto es lo que sustenta nuestro espíritu. Y aquí dice, el libro dice, y es verdad porque lo hemos comprobado. Y todos los que han ido un paso más adelante se pueden volver hacia atrás y decirnos a los que vamos en este camino, es verdad, lo que está escrito es verdad. Confíen, sepan que Dios no los va a avergonzar, no los va a abandonar, no los va a dejar a la aventura, a la suerte. Lo que dice el libro es que todo me ayuda bien. ¿Por qué? Porque Dios está presente para revelarse. Y si yo estoy alerta, tendré una manifestación de Dios, tendré una comprensión de Dios. Descubriré en la enfermedad que Dios es sanador, restaurador de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente, de mis pensamientos, que como buen Padre Dios proveerá a cada una de mis necesidades, que en el momento de tomar decisiones el buen pastor me va a guiar y que Él es el gran yo soy, aquel que viene a mi vida y dice yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el amor que te cubre, yo soy el Padre que no has tenido, yo soy el médico en tu dolor y enfermedad, yo soy el restaurador de tu alma. Y donde ha habido tristeza, dolor, lágrimas, carencias, el Señor dirá, yo soy todo lo que necesitas, porque este amor es sanador y restaurador. Dios vendrá a nuestra vida de muchas maneras. No solamente es un buen pastor, es un padre, pero también es un arquitecto, es un constructor. Y nosotros hemos venido a ser piedras vivas también. Y de muchas maneras Dios nos enseña, a través de figuras, Dios nos enseña cómo relacionarnos con Él. Porque en algún momento de nuestra vida nos relacionamos como hijos, en otro momento nos relacionamos como sus siervos. Somos hombres, mujeres que estamos en un anhelo de servirle y de hacer su voluntad. Así que de muchas maneras Dios se va a revelar a nuestra vida, especialmente diciéndonos, yo soy el que soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. En segundo lugar, cada cosa que pasa en nuestra vida es una oportunidad para revelarse Dios y transformar nuestra vida. Cada paso que damos puede ser una oportunidad de cambio, de renovación, de transformación de nuestra vida. Transfórmense, dice Romanos, transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento. Capítulo 12, versículo 2. Debemos entregarnos a Él, debemos rendirnos, debemos adorarlo, presentar nuestra vida como un sacrificio y tomando estas verdades, aplicarlas a nuestra vida para que nuestra mente, nuestro corazón sean renovados con estas verdades y nuestra vida trascienda más allá del nivel en que hemos vivido por años. Como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora y vamos de gloria en gloria, va en aumento hasta que el día es perfecto.
avanzamos de gloria en gloria y en su gloria, en su presencia somos renovados, somos transformados por su gracia, por su palabra, por su Espíritu Santo. El propósito a donde Dios nos quiere llevar, revelándose a nuestra vida, transformando nuestro carácter, es manifestar a Jesús resucitado de entre los muertos, para que esa plenitud de Jesús inunde nuestro ser y nosotros seamos, como decía la Escritura, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, de aquel que lo va llenando todo en todo, porque es una acción constante, permanente. Dios está produciendo un efecto que es llenar el universo y somos nosotros los encargados de manifestar esa expresión a través de alabanza, a través de oración, a través de nuestra declaración, a través de nuestra actividad como hijos de Dios. Reflejamos en un mundo oscuro, en un mundo sin Dios, reflejamos la luz que viene del cielo. Reflejamos aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas y que está produciendo en nosotros básicamente una transformación profunda de nuestro corazón. La transformación de Dios no es como darnos una pasadita, cambiar un poquito la apariencia, hacernos un poquito mejores. El propósito de Dios es transformar nuestra vida a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Somos conformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No para ser dioses, pero para reflejar el carácter de nuestro Señor. Un carácter manso y humilde, capaz de reflejar a Cristo Jesús, capaz de manifestar en este mundo que los hijos de Dios tenemos una esencia, una naturaleza diferente, que no es de tiniebla, no es de violencia, no es de orgullo, no es de soberbia. Eso el Espíritu Santo lo trabajará en nuestras vidas para llevarnos en este camino, el camino de los justos. Y en tercer lugar, Dios, a través de todas las cosas, lo que Él va a hacer siempre estará presente en nuestra vida para enfocar nuestro corazón, para que no nos distraigamos. El mundo, una de las cosas que tiene en este momento de la historia es muchos distractores. De todas las formas posibles, el mundo, el enemigo quiere robar nuestra atención, especialmente para aquellos que tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Señor. Los que hemos puesto la mirada en las cosas de arriba sabemos que Jesús vendrá pronto por la iglesia, que el Señor está a las puertas. Y por eso Él, cuando estuvo en la tierra, Él marcó el punto a donde nosotros debemos enfocarnos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchos enfatizan el reino de Dios, pero son dos elementos en los que Dios quiere que enfoquemos nuestra vida. El reino de Dios indica, pues básicamente, la presencia de un rey, donde Él reina, donde Él gobierna, el ejercicio de su autoridad y la respuesta que los súbditos dan al rey, que es la obediencia. Así que cuando nos dice buscad primeramente el reino de Dios, nos está hablando de reconocer su autoridad, sujetarnos a su autoridad, vivir bajo su autoridad y su justicia como el elemento que ilumina la vida de los hijos de Dios en un mundo donde la justicia se maneja al antojo de las personas y se pervierte. Para los hijos de Dios, el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, sea santo todavía. Aquellos que quisieran jugar un doble papel, pues será lamentablemente lo que ellos siembren también cosecharán. En el peligro de las distracciones, Jesús dio una enseñanza en Mateo 24 y habló del siervo que espera la venida de su Señor. Pero dice el verso 48, pero si aquel siervo malo, o sea, ha tenido una transformación, este siervo fue digno de confianza y se le entregó una responsabilidad. Pero como ha pasado el tiempo, y es lo que pasa ahora, que el tiempo ha pasado, ya son más de 2000 años y el Señor no ha venido, dicen algunos, y quién sabe si venga. Así que la Escritura dice, aquel siervo malo dijera en su corazón, ha llegado a una conclusión,
mi Señor tarda en venir. O yo creo que mi Señor se va a tardar. Yo creo que todavía no va a venir. Y entonces olvida su responsabilidad, olvida su tarea y olvida la asignación que se le encomendó para cumplir en esa casa. Y entonces dice, se comienza a llenar su corazón de otras cosas, se relaciona con las personas equivocadas y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Se entrega a los placeres, se olvida de la responsabilidad y el ejemplo que debería ser para los demás de la casa. Entonces dice el verso 50, y esta es la realidad. Lo que el hombre pensó, mi Señor tarda en venir, fue como una distracción en su vida, pero la realidad está en el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo. Nuestro Señor vendrá, y dice aquí, en el día que éste no espera. Todos decimos, sí, el Señor vendrá y muchos se esfuerzan. Es una de las cosas que llama mucho la atención, más en este tiempo. Y hay quienes se dedican a esto, a tratar de marcar la fecha y el tiempo. No quiero decir que sea malo, de ninguna manera, solamente que el enfoque debería empezar porque cada uno de nosotros estemos listos por si viene hoy, por si viene mañana. Y no porque si ya sabemos que va a venir, como hace años se decía, el fin del mundo va a ser en el 2012, entonces le doy más crédito a las profecías mayas y le doy más crédito a no sé cuántas cosas y entonces unos días antes, porque como es el 12 de diciembre, pues entonces voy a vivir un poquito mi vida y ya me emparejo con el Señor unos días antes. Eso es una gran mentira y es una gran distracción. Lee la Escritura. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y el resultado, por supuesto, que es triste. Aquel que fue asignado, aquel que fue honrado, delegado con una responsabilidad para agradar a su Señor, que se le tuvo la confianza de depositarle el encargo, dice, lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Esto ya definitivamente estaban desde antes señalados como hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes para los hipócritas y para el siervo que perdió su lugar en el servicio al Señor. Y por último, todo opera bien porque Dios está usando cada circunstancia de nuestra vida para transformarnos en vasos de gloria. Somos de barro, no lo podemos negar, y el barro es un material muy noble, muy simple, muy sencillo. Los que vivimos en la zona de Toluca y Metepec nos damos cuenta que el barro, los alfareros en el pueblo de Metepec, lo toman y lo ponen en las calles para que los carros los pisen, pasen por encima y rompan los terrones que son muy, muy fuertes. Así que lo dejan ahí por días para que aquel barro se haga polvo. Es así como después podrá ser transformado en un vaso que, aunque es de barro, lo más importante del vaso no es la naturaleza del vaso, sino lo que el vaso puede contener. Y siendo de barro, con muchas limitaciones, con muchas debilidades, pudiéramos decir, pero lo importante del vaso es el contenido. El propósito del vaso es contener la gloria del Señor. Y nosotros hemos sido llamados para ser los templos del Espíritu Santo. Hoy somos la casa, la habitación donde Dios vive. Tu vida debe ser siempre llena de la presencia del Señor. No hay otra razón de ser de un vaso. No se requiere un vaso vacío, no se requiere un vaso que tenga otro tipo de uso. Se requiere de un vaso que contenga la gloria del Señor. Y esa es la oportunidad maravillosa. Entonces todo está trabajando para bien porque Dios está formando vasos de gloria y de honra, vasos que contengan y que expresen su gloria, que tengan el agua viva, la palabra viva, el alimento vivo para compartirlo con aquellos que todavía no lo tienen. En este proceso Dios está formando personas útiles para su reino, que Él nos haga aptos en toda buena obra para que nosotros expresemos a Cristo justo en este tiempo. Entonces, sumando estas verdades, ¿a dónde nos puede llevar? Podemos decir que si tenemos ahora un entendimiento mejor, mayor, no solamente la idea
bueno, pues si todo nos ayuda para bien, esa es la postura más simple, más ignorante también. Porque después esas personas le quieren torcer el brazo a Dios. Y dicen, no, ahora me cumples porque todo me tiene que ayudar para bien. Pero cuando comprendemos que Dios tenía un plan perfecto y que Dios ha trazado muchos aspectos de nuestra vida de acuerdo a su perfecta voluntad y que ha venido para revelarse a nuestra vida por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra para formar en nosotros hombres transformados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo nos va a ayudar a bien porque hay un plan perfecto. Todo nos va a ayudar a bien porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y todo nos va a ayudar a bien porque Dios así lo ha determinado. Porque en todas las cosas de nuestra vida Él encontrará una oportunidad de revelarse. En todas las cosas de nuestra vida Dios se va a manifestar de tal manera que nosotros podemos ver que Dios está presente, que Dios está de una manera gloriosa, que está manifestándose, porque Él se está revelando a sí mismo, se está dando como pan para alimentar nuestro espíritu y se está dando como agua viva para saciar nuestra sed y se está mostrando glorioso como Señor, como Rey, como la suprema autoridad, como la cabeza de la iglesia y nosotros estamos unidos con lazos de amor en la unidad del Espíritu Santo y nosotros podemos ver que esto que se trazó en la eternidad es lo que nos ha traído hoy a su gloria, nos ha traído hoy a la manifestación y la expresión de Cristo como Señor de su iglesia y nosotros como la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese plan perfecto y esa manifestación de poder y autoridad para señalar que Él tiene el control y que Él lo ha determinado así, y esto opera, hay que aclararlo, en la vida de los que aman a Dios. Entonces, no dudemos que las circunstancias que vivamos hoy, si son buenas, si son favorables o tú las consideras desfavorables, o tú has sentido que ha sido muy fuerte la presión y que quizás como que de a Dios, a dónde volteó a ver que nos dejó, te quiero decir que sin importar las circunstancias de tu vida, lo peor que haya pasado, Dios está presente para revelarse ahora mismo en tu vida, para revelar su amor como Padre, para revelar su cuidado como un buen pastor y traerte a su rebaño, para manifestar que su gracia tiene cuidado de tu vida, que sigue siendo el sanador y que sigue siendo el Dios de toda esperanza, el Dios que restaura corazones, el Dios que sana nuestras almas, el Dios que cambia el desierto en un paraíso y que va a aprovechar cualquier oportunidad para revelarse a nuestra vida y transformar nuestro carácter y llevarnos de gloria en gloria, llevarnos como la senda del justo que va en aumento. La gloria resplandece de paso en paso, de día en día y de cada cosa que está pasando en nuestra vida, ahí está presente para manifestar su gloria, para manifestar que Él es nuestro Dios. Y al ser transformados, va a enfocar nuestra vida en un camino de obediencia que le dé honor al Señor y en una vida de justicia que exprese un testimonio poderoso de que Dios ha transformado nuestras vidas y que hemos sido llamados a la rectitud en toda nuestra vida, en toda operación, en toda relación que tenemos, negocios, trabajo, hemos sido llamados a ser justos, porque ese es el testimonio que damos de que Dios ha cambiado nuestras vidas. Y en todo este proceso, Dios nos convierte en vasijas de barro llenas de su presencia, llenas de su gloria. Así que Dios está presente. Dilo conmigo, Dios está presente en mi vida en este momento. Él tiene el control. Él me amó desde la eternidad y Él está trabajando en mi vida para revelarse a mi vida. Él está trabajando para que mi vida sea transformada a la imagen de Jesús y que me mantenga enfocado, que no me distraiga, que no me aparte del camino por tanta manipulación que hay en el mundo. Y en este proceso, mi vida, que es un vaso de barro, un elemento muy sencillo, será lleno de la gloria de Dios.
nuestra vida será llena de su gracia, de la riqueza de este evangelio, para poderlo compartir con el necesitado, para darle esperanza al que no tiene, para orar por el enfermo, para interceder por aquellos incluso que no conocemos y que Dios se va a manifestar a sus vidas en respuesta a nuestra oración. Recuerdo la experiencia de Saulo en el mar, donde dice Pablo, pues sabíamos que estábamos perdidos y que habíamos perdido la esperanza de vida. Y dice él, pero vino el ángel del Dios al que yo sirvo. Y me dijo él, te ha sido concedida tu vida y la de todos los que están en el barco. Y eran más de 200 personas. Así que 200 personas son salvas por la oración y la intercesión del apóstol Pablo. Y así, muchos serán sanos. Y no necesitamos decir, fue por mi oración. Oramos de misericordia por todos los enfermos y por los médicos y por todos aquellos que necesitan reconocer a Jesús. Y oramos por los gobernantes y oramos por los candidatos, aquellos que encuadren con el propósito de Dios. Esperamos, confiamos, deseamos, pedimos que ellos ocupen esas posiciones, que sean los hombres y mujeres de Dios que le den una respuesta a esta sociedad. Te invito a que oremos, que reconozcamos con humildad que Dios está presente en nuestra vida, que Dios no nos ha dejado y que Dios está trabajando. Todas las cosas nos ayudan a bien porque Él está presente, porque Él se va a revelar, porque Él nos va a transformar, porque Él nos está enfocando en su voluntad, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y porque está transformando estos vasos de barro en vasos de gloria. Oremos entonces. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu gracia infinita. Esta gracia que fue antes de nacer y mucho antes de que el mundo fuera hecho, cuando trazaste diseños y planes perfectos para nuestra vida. Y aseguraste un momento que, conociendo tu amor y sometiéndonos a ti y amándote a ti por encima de todas las cosas, entonces todas las cosas iban a operar, a trabajar, a coordinarse, a concurrir, todas se iban a unir para que trabajaran en bien nuestro, para nuestro bien. Porque aquí en este bien te revelas, nos transformas, nos guías en la verdad y podemos ser útiles para tu reino y para tu gloria. Oro que cada persona que esté en este momento en unidad de pensamiento, en la unidad de esta oración, reciba de tu gracia, reciba de tu favor y tu espíritu le inunde, le dé la completa seguridad que estamos en las manos de un Dios bueno, maravilloso, el Dios que hace tremendas cosas para responder y que nos sorprende porque hace más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Revélate a nuestras vidas. Llévanos de gloria en gloria. Transforma nuestro ser. Nos rendimos nuevamente y decidimos caminar en la obediencia y en la justicia. Y que por el poder de tu Espíritu Santo nuestra vida se vuelva un vaso útil en tus manos para tu gloria. Vaso lleno de tu gloria para bendecir el mundo donde hoy nos has puesto. Lo pido en el nombre de Jesús y estoy seguro que tu amor y tu cuidado y tu favor no faltará en la vida de cada uno de sus hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor ilumine tu corazón, ilumine tus pasos, ilumine tu andar y toda tu vida, tu familia sean bendecidos, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Y mientras Dios obra su buena voluntad, recuerda que amando al Señor, todas las cosas nos ayudarán para bien, porque esto es parte del plan divino. Este es el testimonio de que Dios está en control y este es el designio de nuestro Dios. Todo opera para bien de aquellos que le aman. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.